por proteger tortugas. Y lo que hicieron esa noche en Playa Moín estremeció todo un país. Jairo Mora Sandoval era un joven ambientalista costarricense de 26 años que empezó a trabajar para una organización para proteger el medio ambiente. Jairo fue asesinado el 31 de mayo del 2013 por una organización que se dedicaban al hurto de los huevos de tortuga baula. Este hecho hizo que Costa Rica se pusiera en el ojo público nacional e internacional, porque Costa Rica es reconocido por ser un país donde se protege mucho la naturaleza, el medio ambiente. Y el caso de Jairo expuso mucho al país, ya que cómo era posible que en un país que se proteja tanto lo que es la naturaleza y se defienda tanto, iba a fallecer o iba a ser un joven ambientalista por estar trabajando para precisamente la protección de estos huevos de tortuga, ya que Jairo trabajaba patrullando las playas de Limón, y ahí es cuando ocurren todos los hechos. En el caso de Jairo Mora, se creía que a él lo habían asesinado por el asunto de los huevos de tortuga, como anteriormente se los comenté, pero ya en el juicio y en toda la investigación se determina que esa no fue la causa del asesinato de Jairo. En este video te voy a contar toda la historia de Jairo y qué fue lo que pasó, por qué fue al final, y que tienen que ver tanto este saqueo de los huevos de tortuga y qué fue lo que pasó esa noche del 31 de marzo de el 2013. Empecemos por decir quién era Jairo Mora Sandoval. Era un joven costarricense ambientalista de 26 años. Él creció y nació en el mundo de Zigzaola, en la provincia de Limón, pero para que ustedes se den una idea, Jairo vivía a 30 minutos del centro de Zigzaola, es decir, vivía montaña adentro. Jairo viene de una familia sumamente pobre. Él creció toda su vida en la montaña, donde no había electricidad ni había agua potable dentro de la casa, donde ellos tenían que ir a recoger el agua a otros lugares para llevarlos a la casa. Incluso la familia de Jairo no contaba ni con un servicio sanitario dentro de la casa. Acá en Costa Rica, en las zonas como de montaña y cosas así, era normal hacer un servicio en el patio. Acá se llama un servicio de hueco, que hacen un hueco y ponen unas latas, una cuestión ahí con tablas y se sientan, y bueno, ya ustedes se podrán imaginar. Jairo creció en ese ambiente, un ambiente muy restringido, se le puede decir así, económicamente, pero rodeado de naturaleza, donde Jairo estaba lo más valioso de la vida, que es la naturaleza, los animales. Vivía en medio de bosque, montaña. Entonces él creció jugando en los ríos, viendo animales por doquier, y esto hacía o hizo que Jairo le agarrara un gran amor a la naturaleza, a la especie, y que quisiera cuidarla y protegerla. Entonces es normal que él, cuando grande, quisiera estudiar para hacer algo que tuviera que ver con la naturaleza, y por supuesto fue un gran ambientalista. Él fue un biólogo, y tiempo después, ya cuando él tiene la edad para trabajar, es contratado en una organización, una ONG, algo así, para trabajar para proteger el medio ambiente. Jairo es contratado en esta organización y él empieza a ver una problemática que existía en esta playa de Limón, y empieza a interesarse, a involucrarse más en el caso de las tortugas marinas, especie las báulas. Entonces ve que hay una problemática porque de repente se está en un peligro, básicamente las tortuguitas, porque eran saqueadas constantemente sus nidos,
y ya estaba pues bajando la cantidad de tortugas que llegaban sus huevitos a las playas de Limón. Entonces él empieza a idear toda una forma de cómo proteger esta especie. Entonces en la organización él empieza a patrullar y vigilar todas las noches estas playas para evitar el hurto de estos huevitos. Trabajaba para esta organización, hacían varias cosas, pero Jairo se empezó a interesar específicamente más en la protección de los huevos de tortuga, ya que estas tortugas baula, ellas llegan a desovar en ciertas temporadas del año, llegan y desovan y después esos huevitos posteriormente pues obviamente se vuelven tortuguitas. Y a Costa Rica, en las playas de Limón, llegaban una gran cantidad de estas tortugas a poner. ¿Qué pasaba? Antes de los años, finales de los 90 o principios de los 2000, lo que sucedía es que no había ninguna ley que restringiera el ir y tomar esos huevos de las tortugas. Estos huevos la gente los tomaba y los vendía a negocios, por ejemplo, los vendían a restaurantes o a bares, o incluso había gente que los vendía así, al menudeo por la calle. Estos huevos se utilizaban mucho para un tipo de entrada o boca, acá en Costa Rica se le dice boca. Esos huevitos los meten como en un jugo de tomate con picante y no sé qué, y esto se lo toma uno. No se hacen fritos ni nada así, sino que es como para tragarse el huevito. En aquel entonces se decía que era afrodisíaco y qué sé yo, ¿verdad? Todo lo que se dice de las cosas así que exóticas, se puede decir así. Entonces, en estos años antes de los 2000 era totalmente a la libre. Cualquiera podía ir y saquear estos nidos, pero de tanto y tanto saquear, ya estas tortuguitas estaban ya en peligro de extinción. Ya las tortuguitas dejaban de venir al país por lo mismo, porque les saqueaban sus huevos. Entonces Jairo se interesó mucho en esta labor, y entonces él organizó lo que era patrullaje y todo eso. En la organización esta donde él trabajaba, él hizo muchas cosas por la naturaleza, y él tener esta labor, venían personas a colaborar con el medio ambiente en Costa Rica, y venían como voluntarios personas que estaban estudiando y querían obviamente aprender mucho de todos estos temas ambientalistas. ¿Qué pasa con Jairo esa noche del 31 de mayo? Jairo tenía la costumbre de ir a patrullar todo lo que eran las playas, la de Modín y cercanas, donde era comúnmente que llegaban las tortugas. Él lo que hacía era patrullar, y cuando habían voluntarios o voluntarias, pues él patrullaba con ellas todas las noches. Jairo no tenía como una vida como de cualquier joven de 26 años, incluso no tenía ni siquiera novia. La vida de él era como dedicarse a esto de las tortugas. Entonces él pues no tenía una vida social así como andar con amigos y en bares y cosas así. Él estaba enfocado en lo que era la protección de estos huevitos. Y he de decirles que sí, por medio de esta labor, Jairo había erradicado prácticamente esta problemática del hurto de huevos, ya que, como les comenté anteriormente, les había dicho que para los años 2000 aún no había una ley, pero después de los 2000 ya en Costa Rica se determina que ahora sí, ya existe una ley que prohíbe la venta ilegal de huevos de tortuga. Entonces ya para ese entonces que Jairo estaba en esta patrulleo y cuidado de esta especie, ya sí era un delito llegar y hurtar y robar esos niños. ¿Qué era lo que pasaba en esa zona de Limón? Que se empezaron a organizar grupos para ir a saquear estos huevos de tortuga en las noches, cuando las tortugas llegaban a poner
llegaban estos grupos y le saqueaban los huevitos de tortuga, y evidentemente era una venta también ilegal. Eso lo hacían de forma clandestina. Entonces, Jairo se empezó a interesar muchísimo en esto. Entonces, él, junto con la organización de ambientalistas, idearon la manera que era el patrullaje, por las noches para proteger estos huevitos. Entonces, obviamente, para estos grupos que evidentemente no les hacía mucha gracia, Jairo era una molestia, porque él constantemente estaba en lucha de esa protección de estas tortugas. Entonces Jairo y la organización traían personas al país que se interesaban en este mismo tema y venían acá al país y evidentemente trabajaban en otro tipo de cosas, pero también colaboraban con el tema de Jairo, que era la protección de los huevitos de tortuga, mientras ellos hacían pasantías. Para el momento de este hecho con Jairo, estaban 4 personas, específicamente 4 muchachas, 3 de ellas estadounidenses y una española, que estaban colaborando en ese momento con esta organización, específicamente con Jairo en la lucha contra el hurto o el saqueo de huevos de tortuga báula. ¿Qué fue lo que sucedió esa noche? Okay. Como ya les comenté, Jairo era un joven totalmente dedicado a esta labor. Entonces él lo que hacía era que de 8 aproximadamente a 5 de la mañana él salía a patrullar las playas, y esta playa de Moín, que fue donde lastimosamente Jairo pierde la vida, todas estas playas él las patrullaba durante esas horas, acompañado de estas otras 4 muchachas. Para esta noche, el 31, salen y patrullan estas áreas, pero al querer pasar, ya como para querer ingresar a la playa de Moín, se encuentran en la calle que hay un montón de escombros como ramas, palos, palmeras, piedras, qué sé yo, un montón de cosas que destruían el paso del vehículo, ¿verdad? Entonces, al ver esto, Jairo se baja del vehículo y empieza a querer despejar el área, ¿verdad? Para que pueda transcurrir el vehículo. Al darse cuenta que es un montón de escombro, le pide ayuda a las muchachas y les dice que si se pueden bajar del vehículo para poder quitar todo eso de la vía, para poder seguir con el patrulleo habitual que estaba ya acostumbrado a hacer. ¿Qué pasa? Que entre el medio del bosque, de la maleza, la naturaleza, salen 4 sujetos y los atrapan. Esos sujetos venían con armas, con palos, armas, y resulta que agarran a Jairo y a las 4 mujeres y los separan. A Jairo llegan y le pegan una golpiza, lo golpean con palos, con piedras, patadas, puñetazos, y lo montan en el carro. A las otras 4 muchachas las separan de Jairo y se las llevan a una casa abandonada que estaba cerca de ahí. A Jairo se lo llevan para la playa de Moín específicamente, donde ahí llegan y lo desnudan, lo dejan completamente sin ropa. Ya él para este entonces estaba completamente golpeado, prácticamente estaba vuelto nada. Entonces, ¿qué hacen? Llegan y agarran a Jairo, le amarran sus pies con una cuerda, llegan y lo amarran, lo ponen boca abajo y esa cuerda la amarran al carro, y entonces Jairo quedó amarrado boca abajo de pies al carro y empiezan a manejar el carro de forma circular a una distancia, y Jairo es arrastrado constantemente boca abajo en la arena. De esta manera es que Jairo lamentablemente pierde la vida, porque obviamente, evidentemente, se asfixió
de tanta arena que tragó. Se dice que en la autopsia reveló que tenía el esófago, el estómago, pulmones y varias partes completamente llenas de arena. Entonces, estas personas al hacer esto con Jairo, querían como que él muriera de la forma en que las tortuguitas se arrastran en la arena y bueno, una cosa espantosa, atroz. ¿Qué pasa con las mujeres? Llegan a la casa abandonada, se las lleva un hombre, a Jairo se lo llevan 3, recuerden que eran 4 tipos, a Jairo se lo llevan 3 hombres y a las mujeres se lo llevan un hombre pero que estaba armado. Llegan a la casa, cuando llegan a la casa se dan la sorpresa que habían 3 hombres más, con lo que esto indica obviamente que ya todo estaba planeado y evidentemente les tendieron una trampa o una emboscada. Entonces, ¿qué les hacen a las mujeres? Llegan y las golpean de forma brutal, les pegan una golpiza enorme, estos 3 tipos, y también lamentablemente ellas fueron violadas, abusadas sexualmente por estos tipos que mientras que los otros 3 estaban golpeando y haciéndole daño a Jairo, estos otros les estaban haciendo daño a las muchachas, como recordemos que eran 3 estadounidenses y una española. Y bueno, estos tipos estaban mensajeándose constantemente por teléfono, llamándose, mensajeándose para ir coordinando lo que estaban haciendo en ese momento. Cuando ya entra un mensaje donde dice ya vamos a Jairo, entonces estos tipos lo que hacen es que se van de la casa y dejan a las mujeres solas. Nadie se explica por qué las habían dejado con vida, ya que obviamente eran testigos, pero ya no se entiende por qué a ellas solo las golpearon y bueno, obviamente las golpearon de una forma brutal y también les hicieron demasiado daño porque las estuvieron violando constantemente durante esa noche, pero de una forma muy extraña no le quitan la vida a ellas, porque obviamente al no quitarle la vida, ellas posteriormente iban a poner denuncia, iban a poder reconocerlos y demás, pero bueno, no sé si sería por el susto, qué sé yo, no les dio tiempo y se las dejaron con vida. Bueno, dejan con vida a las muchachas y entonces ellas van y le piden ayuda a otras personas que estaban dentro de esa organización y bueno, ya todo el tema de que las rescatan y demás. Al otro día de la mañana ellas se van y efectivamente van y ponen la denuncia de lo que les pasó a ellas. Les toman a ellas la declaración, les hacen examen físicos y todo lo demás. Y estas muchachas deciden que ese mismo día, después de hacer todos estos trámites, ellas iban a ir de Costa Rica para nunca más regresar, porque la noche que vivieron y el trauma tan grande que les dejó esto, no quisieron volver a saber absolutamente nada de lo que era Costa Rica. Evidentemente, con toda la razón, yo tampoco volvería jamás. No se les puede culpar de que ellas tomaron un avión e inmediatamente quisieran salir del país y no quisieran volver a saber nada de lo que era este tema de las tortuguitas. Lastimosamente Jairo aparece en la playa totalmente desfigurado, destrozado. A Jairo le hicieron tanto daño, lo torturaron, le amarraron sus pies. Bueno, se dice que el abogado que vio esas fotos quedó impactado. Dice que él jamás había visto una persona en el estado en que él vio a Jairo en esas fotos. Resulta que ya viene lo que es el juicio. ¿Y qué sucede en este juicio? Bueno, una gran problemática fue que el que tomó el caso fue el OIJ de Limón, donde era mejor para este tipo de caso y todo esto que lo tomara el OIJ de San José, ya que cuenta con más recursos, más personal y etc. Resulta que, bueno, se hace un primer juicio en el 2000,
donde quedan absueltos todos los involucrados. Esto causa una indignación enorme en el país y efectivamente en la familia de Jairo y de estas chicas que sufrieron este lamentable hecho. Pero posteriormente se apela al caso, ya que el por qué ellos que habían quedado absueltos de este homicidio no tenía sentido. Supuestamente había una mala manipulación de las pruebas y qué sé yo, pero bueno. En el 2016 determinan que no, que eso que estaban diciendo que las pruebas y todo estaban dañadas, pues no era tan cierto. Entonces resulta que ya en el 2016 sí se condena a 4 hombres de este hecho. A unos se les dio una condena de 74 años aproximadamente, a otros de 90 años por el caso de Jairo Mora Sandoval, el joven ambientalista. Pero el caso arrojó o resulta que estos tipos no eran saqueadores de huevo como tal, de los huevos de tortuga, sino que eran tipos que estaban ligados a otro tipo de delitos y a otro tipo de organizaciones de tráfico de drogas. Entonces, ¿qué pasaba? Que Jairo, al estar patrullando las zonas constantemente, y si él veía alguna cosa ahí medio extraña, él llamaba a la policía, porque recordemos que ya el hurto de huevos ya era un delito, entonces evidentemente se podía llamar a la policía para que atraparan a los que estaban, a los saqueadores de huevos. Pero resulta que estos tipos que asesinaron a Jairo, ellos estaban involucrados, pero era una organización. Pero entonces el hecho de que Jairo estuviera constantemente patrullando la zona no les permitía a ellos traficar a la libre. Entonces Jairo se volvió una molestia, pero para ese tipo de criminales, porque para el momento en que Jairo pierde la vida, ya había erradicado prácticamente la problemática de los huevitos de tortuga, ya estaba prácticamente solucionado este asunto, ya prácticamente las personas habían hecho conciencia y con el patrullaje y demás, y pues había tranquilizado mucho esos hechos, ¿verdad? Que se robaran los huevitos de tortuga. Al final Jairo pierde la vida a manos de estas otras organizaciones criminales y no exactamente por el hurto de los huevitos de tortuga. Se celebra cada año una vigilia a nombre de Jairo y se hacen diferentes actividades y se le recuerda en Limón, y en medio de todo eso se le recuerda con mucho amor, con mucho cariño, porque fue un joven que para las personas que lo conocen dicen que era un joven muy alegre, muy activo, muy entregado a su labor. Y esta es la historia de Jairo Sandoval. Si llegaste hasta acá en el video, déjame una tortuguita en los comentarios para recordar a Jairo de esta manera. Hay historias que se deben seguir contando y hay héroes sin capa que se tienen que seguir recordando, y este es uno de esos casos. Algunos héroes no usan capa, caminan descalzos en la arena, protegiendo la vida incluso cuando la suya está en peligro. Historias como la de Jairo Sandoval nos recuerdan que hacer lo correcto no siempre es lo más fácil. Si esta historia te hizo sentir algo, déjamelo en los comentarios. Y sin más que decir, me despido. Espero que me sigas, que comentes, que active la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba una nueva historia. Recuerda que estas son historias y hechos de la vida real. Adiós.